Gracias a él, es una iniciativa muy buena en términos de poder adecuarnos y resolver, digamos, las condiciones en las cuales enseñamos y aprendemos, que no son las mejores. Dentro de ese marco, y sin perder de vista que deberíamos tener mejores condiciones, hay soluciones, no soluciones, digamos, paliativos, recursos como este, digitalizar las clases, es un recurso no solo para el que no pueda venir, no pueda entrar, sino también para mejorar las condiciones de aprendizaje. Entonces, realmente es lamentable que recaiga sobre la voluntad de los docentes, debería ser una decisión institucional, desgraciadamente no es así, y entonces, por eso, más que sumarme a esto, debemos apoyar la iniciativa que me parece sumamente importante para ustedes y también para nosotros, porque nosotros nos conviene muchísimo que ustedes tengan mejor acceso a los materiales, a nuestras clases, puedan repasarlas. Hacemos algunas cosas, bueno, ahora en el aula virtual, que recién la terminamos de acondicionar, ya tiene, por ejemplo, el PowerPoint de la clase pasada. Este PowerPoint lo van a tener también. Más este recurso, que es grabar y digitalizar la clase, me parece que es de muchísima utilidad. Insisto, debería ser institucional, no descansar sobre la buena voluntad de algunos que apoyamos esta iniciativa. Bien, gracias, Lucía. Gracias. Bueno, vamos. Hemos caído un parrate, pero va bien. ¿Cómo está? Les decía que ya condicionamos el aula virtual, está bastante condicionadita, está completa, digamos, en ese sentido. Está toda la bibliografía completa. Está la clase de la semana pasada, está el programa y está el cronograma del primer tiempo. Todo eso está, digamos, como lo que. Y está el PowerPoint que pasamos la clase pasada, y este lo voy a subir una vez que lo pase, por la duda siempre lo subo después para si hay algún cambio, alguna adecuación, por ahí por ahí si no revisamos todo, entonces subo hasta donde llegamos para que tenga una secuencia. En la bibliografía que yo le puse la obligatoria, está, digamos, está más o menos secuenciada de acuerdo a las clases que vamos a tener. Gran parte de la bibliografía son textos nuestros, son textos elaborados por nosotros, de un libro que sacamos en 2017, pero que hemos ido actualizando, mejorando. Entonces son los textos, un PDF que nosotros estamos subiendo. Por ejemplo, la clase de hoy es el primer texto que van a encontrar en el aula virtual, que es Introducción al campo de la nueva dependencia. Y después hay otros textos, dos papers, y hay algunos textos que son de un libro, de un manual. En ese caso, yo he señalado qué parte entra de ese manual, o sea, qué capítulo. Por ejemplo, hay un libro muy bueno sobre perspectiva de género en adicciones que entra en un solo capítulo. El libro lo puede bajar completo, está completo, está subido el libro, el recurso completo, pero en términos de acreditación, o sea, yo tengo que leer para los parciales, para los que hacen, está señalado cuál es el capítulo. Lo mismo que con un manual que subí, que es un manual de adicciones para psicólogos de formación, un manual que hicieron en España, que es muy bueno, que una de las autoras voy a trabajar con ella, y que es muy completo, es un manual muy completo. Yo digo que lo bajen, lo atesoren, lo guarden, porque si les interesa esta temática es muy completo el manual. Bueno, de ese manual vamos a ver dos capítulos, que más están señalados. El capítulo de entrevista motivacional y del proceso de cambio. Así, cuando el libro está señalado cuáles son los capítulos que, como si ustedes entran en las evaluaciones, pero los libros recomiendo bajárselos completos, porque son un recurso que les queda, un buen recurso que les queda, porque son buenos textos, actualizados, lo más actualizados que pueden. Bien, ¿eso es alguna duda, alguna consulta? ¿Está todo bien? Digamos, estamos apretujados, una hora que casi no entramos. Está todo bien. Bueno, hoy vamos a realizar, vamos a comenzar con los contenidos. Les dije, bueno, el cronograma del primer cuatrimestre está subido, lo pueden ir revisando. Hoy empezamos con la unidad 1 del módulo 1, digamos, que es como una unidad donde vamos a trabajar como una puesta en común. Vamos a intentar acercarnos a esta problemática, a la mirada que nosotros tenemos sobre esta problemática. También algo adelantamos en la primera clase, o sea, ustedes algunas pistas tienen por dónde viene la materia.
tiene una perspectiva y una mirada crítica sobre algunas concepciones clásicas y tradicionales de la problemática. También adelantamos que esta materia es una asignatura que intenta ser una panorámica de la problemática de las adicciones, la drogodependencia. Esto es, intenta ser como un recuento de contenidos básicos que nosotros entendemos en lo mínimo que debe saber una psicóloga o un psicólogo sobre este tema. No es una profundización, no es algo específico. Algunas cosas, como es una materia panorámica, la vamos a ver, como quien dice, desde arriba, sin profundizar. Otras tendremos oportunidad de profundizar y de ir un poquito más adentro en los seminarios optativos, pero no van a ser parte de los contenidos que vamos a evaluar, que son los que acreditan la materia. La materia es una panorámica. En ese sentido, comenzamos en esta primera unidad, como decía antes, como una fuente común, como una idea de compartir un lenguaje que nos permita comunicarnos mejor y más o menos entender, si fuera posible, de qué estamos hablando, qué queremos decir. Sé que hay algunas orientaciones teóricas de psicología que dicen que la explicación no existe, pero hagamos como sí. Bien. Lo primero a decir es que, como veíamos en la primera unidad, esta temática implica una región interdisciplinaria, un espacio conceptual donde se van a cruzar diversas disciplinas. Algo ya infiere, si hablamos de consumo problemático de drogas, las drogas tienen, no es la única, pero tienen una cualidad farmacológica. Entonces la farmacología es una de las disciplinas que tenemos que tener en cuenta. Además está decir que las drogas no son solamente cualidades farmacológicas, no tienen solo esa dimensión. Son también una mercancía, son también un símbolo de algo, ¿no? Bien, es que ya vemos que hay por lo menos una disciplina. Después, cuando se trata de drogas reguladas por marcos legales, sancionadas o no por sus usos de acuerdo a ciertas condiciones sociales históricas, vemos que las ciencias que tienen que ver con lo social también, las ciencias que tienen que ver con las leyes, el derecho también, y como se trata de un comportamiento, la psicología tiene mucho, para nosotros centralmente, que ver. Entonces es una región interdisciplinaria construida en la intersección de varias disciplinas. Es imposible ver el fenómeno desde una sola perspectiva. De hecho, gran parte de lo que vamos a atravesar durante el año en esta materia es un discurso crítico a esos reduccionismos que muchas veces vemos y hacemos en relación a esta temática. Como decíamos en la clase pasada, cuando hablamos de la problemática de adicciones, a veces decimos el problema de la droga, inclusive en singular. Esto es interesante. Primero, estamos ubicando el problema en un objeto inerte. Segundo, le damos una función, digamos, singular, monolítica, existe la droga, cuando en realidad existen las drogas diversas que usan diversas personas en diversas condiciones. Entonces, el término campo, tal como Bourdieu nos enseñó, el campo, es un recurso bueno para pensar esta problemática bajo la noción de campo. Campo donde hay intersecciones de diferentes disciplinas y la construcción de los objetos son objetos complejos. La problemática es compleja. Aquí es donde viene la primera cuestión y el primer cuestionamiento a los reduccionismos que vamos a ir encontrando cada vez que nos acerquemos a los discursos que hablan de esta problemática, a las acciones que dicen intervenciones institucionales, políticas, sanitarias, que dicen intervenir sobre esta cuestión. Vamos a encontrar esos reduccionismos cada vez más seguido, cada vez más evidente o menos evidente. Entonces vamos a encontrar que para poder posicionarse críticamente a esto, la noción de campo es una noción que nos sirve. El micrófono arriba. Gracias. Bueno. Las servicios federales en estos días, en línea, por lo menos de Italia, pobres tienen que andar corriendo
detrás de estas cosas que sentimos recién un aula que no logramos, que no estaba prevista, y bueno, con los docentes que le pedimos soluciones ya. Así que gracias a los compañeros, su voluntad y su esfuerzo nos ayudan. Arriba, ahí, ¿se escucha? Hola. 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3. 1. Hola, hola. Con eso. Hola, 1, 2, 3. Hola, hola. Bueno, ahí vamos. Gracias, Raúl. Infinitas gracias a los compañeros de Servicios Generales, como decía antes, que en estos días que la infraestructura no da, que estamos todos desbordados, son los que andan corriendo detrás de cada problema. También, mucho de lo que se hace bien en las facultades se hace con un inmenso esfuerzo humano de ustedes, de él, de nuestros, y eso no hay que perderlo de vista. Vamos a lo nuestro, la noción de campo. En esa noción de campo no quiere decir que todos las disciplinas intervienen, no podemos pensarlas, digamos, al mismo nivel. Hay una centralidad en ese campo. ¿Cuál es esa centralidad? Que el consumo problemático es un comportamiento. Por lo tanto, la centralidad es psicológica. Sobre esto vamos a volver una y otra vez, como aquellas personas que tienen una idea fija que vuelven una y otra vez. Vamos a volver. La centralidad psicológica del campo de la drogodependencia. Se quedan con eso ahora. Vamos a ver más adelante, a ver, digamos, qué alcance, qué nos dice eso y de qué nos sirve pensarlo así. Centralmente hay una disciplina, hay un espacio de saberes, de conocimiento, que están dentro de esa región como una subregión disciplinar, dentro de esa región interdisciplinaria, que es la psicología. ¿Y por qué nuestra disciplina, nuestra profesión, es de tal importancia no solo para pensar las elecciones, sino para repensar los abordajes clásicos que a veces vamos a ir refiriendo, vamos a ir volviendo una y otra vez de manera crítica? ¿Y por qué hablar de abordajes clásicos que tanto referimos? ¿A qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo que esto que parece ser una cuestión básica, elemental, que es que los consumidores problemáticos son personas que, entre otras, y esto es lo que nos dicta la evidencia tanto clínica como epidemiológica, que entre otros problemas suelen tener el no poder dejar de consumir una sustancia a pesar de los graves problemas que le trae. Entonces, esto que es tan básico y tan sencillo, muchas veces lo vamos a encontrar muy mal definido, muy mal abordado. Y se van a utilizar conceptos globales. Hoy mi explicativo, el problema de la droga son, no sé, deben haber escuchado, si piensan en minutos, pero las drogas son la serie de televisión. Mi tiempo no pasaba. Este es un problema, digamos, ahora que está esta vulgata bastante violenta del psicoanálisis, donde supuestamente los padres son responsables de todo, de algunos discursos periodísticos. Bueno, el problema de la droga son los padres, las partes, toda una serie de explicaciones son explicativas que generan muchas veces controversias, que generan confusión y que están sumamente ideologizadas. O sea, ¿qué quiere decir ideologizadas? Están apoyadas en creencias. Están apoyadas en creencias omniexplicativas de fenómenos que son sumamente complejos y que además intentan, como hacía una psicóloga norteamericana, Helen Knowles, una pionera en esta temática, la temática de las adicciones, pero también pionera en mirar y proponer que el problema de las adicciones es un problema complejo y que, como si fuera una noción básica de lógica, un problema complejo no puede tener respuestas simples. Toda respuesta simple a un problema complejo va a ser una respuesta equivocada. Es casi un axioma universal. ¿Necesitas algo más? No, perfecto. Vas a poner bien. Bueno, entonces,
esta necesidad de pensar de manera compleja, que ya tenemos, región interdisciplinaria, pensamiento complejo, una serie de cuestiones que ustedes tienen que ir anotando y sobre las cuales vamos a ir volviendo en diferentes momentos de la asignatura. Sobre todo cuando veamos los marcos legales regulatorios que hacen a esta problemática o que intervienen en esta problemática o que están ligados a esta problemática, y con ella toda la serie de creencias y prejuicios que se han construido y se sostienen y que son parte de la construcción social que se ha hecho de este problema. Las adicciones o los usuarios problemáticos de drogas existen, son un problema sanitario, pero que son abordados de diversos modos. Inclusive en una tradición vigente hasta el momento en nuestro país, son abordados como un problema de seguridad, con un criterio punitorio, no sanitario. De hecho, existe una ley vigente, aunque la confusión es por ahí de los medios de comunicación no hace creer otra cosa, pero la ley de estupefacientes está vigente y el artículo 14, segundo párrafo, que penaliza la tenencia para el consumo, está vigente. Todo lo demás que se diga es desinformación. La ley 27737, la ley de estupefacientes, está vigente, solamente nada menos, tiene un fallo de 2010, que ya lo vamos a ver dentro de 3 clases, que declara inconstitucional ese artículo, pero nunca fue derogado hasta la fecha. Por lo tanto, está vigente. ¿Qué ocurre? Que en las prácticas judiciales corrientes, en general, los magistrados utilizan la jurisprudencia, pero es arbitrio de ellos utilizar la jurisprudencia. Pueden aplicar la ley si quieren y aplicar la penalidad que está prevista para la tenencia para uso personal. Y de cualquier droga, otro mito que se ha construido que la tenencia de cannabis para uso personal está despenalizada. No, hay una regulación que coexiste, que es la regulación del usuario habilitado mediante el uso medicinal del cannabis. Pero es una regulación que coexiste con la ley vigente. Pero además quien no tiene esa autorización estaría transgrediendo la ley. De todas maneras, entre lo escrito y lo de uso hay una distancia que vamos a analizar después. Pero volvemos a lo nuestro, porque estamos en la parte introductoria. Yo me estoy adelantando un poquito, como tirando pistas, pero que vamos a ir revisando en las próximas clases, en las unidades que tienen que ver con las leyes, la ley penal, también cómo cruzar las leyes actuales de salud mental con la ley de estupefacientes, cuáles son los cruces, los intersticios y las colisiones que hay entre ambas leyes. Pero acá vamos, un problema complejo que recurrentemente tiende a ser simplificado. Y en esa simplificación lo que decíamos, lo que está más presente, es que en la centralidad de la problemática está la droga, así en singular. Ocupa el lugar central y por lo tanto los modelos explicativos que se intentan construir se hacen alrededor de esta centralidad, la sustancia. Que esta mirada centralizada, focalizada en el objeto sustancia, hace perder de vista algo muy básico. Pensar el problema de los consumos, que problemáticos, valga la redundancia, es pensar como mínimo en 3 dimensiones posibles del tema. La sustancia, sí, el sujeto que establece una relación con esa sustancia en un contexto determinado. Esta triada es básica, es la primera movida hacia la construcción de una mirada compleja que, centralizada en el comportamiento y por lo tanto en los sujetos, puede construir modelos explicativos que a la vez nos brinden herramientas que tengan chances de eficacia en las intervenciones que podamos diseñar. Porque si mi objeto, si el centro de la cuestión es la sustancia, las intervenciones van a estar dirigidas a ellas. Solamente al control de la sustancia, que es lo que hemos visto durante décadas y décadas en Occidente. El problema de los consumos problemáticos ha sido abordado centralizado en la sustancia y en las regulaciones o posibilidades de acceso a esa sustancia. Entonces penalizamos la tenencia de la sustancia, penalizamos determinadas sustancias, penalizamos determinadas actividades
sobre determinadas sustancias. ¿Y eso de dónde deriva? De haber centralizado en el objeto droga, un problema que es, por lo menos, que cuenta con 3 elementos. Me olvidé que estas cosas se mueven solas. Sí. Pero estuvo bueno, está bien, así le pone es bueno que esto ocurra, le pone un poquito de límite a la verborragia docente. Entonces, la primera aproximación es que para pensarlo de manera compleja el problema, tenemos que incorporar 3 dimensiones básicas, que son el sujeto de la sustancia y el contexto en cual se da el consumo de la sustancia. Me quedó decir, del anterior, que ya esta visión triádica del problema, aunque es una superación de la simplificación anterior, se incorpora una dimensión de complejidad, también es una simplificación, porque la sustancia no tiene una sola dimensión, el sujeto no tiene una sola dimensión y el contexto tampoco tiene una sola dimensión, son múltiples dimensionales, por lo tanto es una primera aproximación a la complejidad, pero que requiere mucha más profundidad. La sustancia, como decía antes, la sustancia tiene una dimensión farmacológica, tiene una dimensión social, tiene una dimensión simbólica, tiene una dimensión comercial, es una mercancía. De ahí es que, ¿por qué estamos en negocio del narcotráfico? Hoy día ya no es una metáfora decir que las drogas valen más que su peso en oro, es una realidad, valen más que su peso en oro, por lo tanto es una mercancía y como tal está sometida a todas las dinámicas y posibilidades que tiene la mercancía. Pueden ser, por ejemplo, fetichizadas, como toda mercancía. Una característica de la mercancía que puede ser fetichizada, digamos. De ahí la eficacia del marketing, porque es la fetichización de la mercancía. En las drogas también ocurre lo mismo, porque están bajo la misma condición de ser una mercancía, ser una sustancia química, etcétera, etcétera. Bien, ahora, ¿cómo poder construir esta mirada compleja? Lo primero es recurrir a ese viejo recurso socrático, que es que si queremos entablar o aproximarnos a un fenómeno y poder decir algo de él, es saber de qué estamos hablando, es definir los términos. La definición es el recurso socrático por excelencia, ya saben, Sócrates y su recurso del diálogo, pero para dialogar hay que definir, si no tenemos un lenguaje en común. Si yo le llamo droga a esto y usted le llama droga a esto, estamos hablando de cosas distintas. Entonces, poder definir los términos, poder definir el problema de modo objetivo y descriptivo, es la condición básica para poder aproximarnos a la construcción de una mirada compleja de esta problemática, mirada compleja desde nuestra disciplina, la psicología. Bueno, perdón. Estaba transpirando muy mucho. es que hay mucha humedad, somos muchos, todos cerrados. Sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué aproximarnos de esta manera? Porque la posibilidad de definir los términos, definir de manera objetiva, es lo que nos va a permitir tener la posibilidad de construir un modelo explicativo que tenga chance de eficacia a la hora de pensar estrategias preventivas, pensar dispositivos asistenciales. O sea que si el objetivo sanitario ante un consumo problemático es que este se detenga o no se produzca, si lo pensamos en el esquema clásico de la prevención, bueno, tenemos que ver cuáles son las condiciones para que esas intervenciones tengan chance de eficacia. Intervenciones apoyadas en marcos ideológicos muy sólidos, muy rígidos, es difícil que tengan chances de eficacia. Entonces, una mirada descriptiva y objetiva es lo que nos va a permitir desarrollar modelos teóricos, modelos explicativos de esto. Esa pregunta, ¿por qué la gente consume drogas? Bien.
esa mínima pregunta requiere un modelo explicativo. Porque evidentemente si lo pensamos desde una mirada simplificadora, es muy difícil construir un modelo teórico explicativo que nos permita comprender por qué algunas personas usan drogas, otras no la usan, dentro de las que usan, algunas desarrollan un consumo problemático, otros no lo desarrollan. Esas preguntas, para ser formuladas con cierta chance de éxito, requieren un recorrido previo. Poder definir objetivamente cada uno de los términos y cada uno de los problemas. Entonces, lo que, inclusive si ven la bibliografía, una de la bibliografía anexa que yo les dejé, es un glosario, es tan simple como un glosario. Un glosario de términos básicos que hicimos hace algunos años atrás con el Colegio de Psicólogos de Córdoba, un grupo de colegas, todos involucrados o relacionados con esta problemática, nos juntamos, bueno, decimos, ¿de qué queremos decir cuando decimos dependencia? Bueno, y empezamos, hicimos un glosario, que resultó de suma utilidad, porque primero permitió el intercambio entre nosotros, porque a veces nos dimos cuenta, entre otras cosas, que le estábamos llamando de diferente modo a la misma cosa o de el mismo modo a diferentes cosas, y que había que ponerse de acuerdo. Bueno, tampoco fue que nos pusimos de acuerdo, pero el glosario quedó como una herramienta y que, bueno, invito a que lo exploren, lo tengan, lo atesoren también, porque es un recurso. Está digitalizado, así que lo pueden bajar, pero lo que yo voy a hacer en esta parte de la clase, en esta primera parte, esta primera aproximación, va a ser esto. Vamos a utilizar el recurso de las definiciones de los conceptos y de las cuestiones más claves de esta temática para ir comentando, para ir trabajando sobre algunas de esas expresiones, de esos términos, y ver, de esa manera, vamos a empezar a ver qué sabemos o qué creemos saber, o de qué se trata esto, a qué me refiero cuando digo abuso de sustancia, a qué me refiero cuando digo dependencia de sustancia, a qué me refiero cuando digo sustancia psicoactiva. Esto que es tan básico es el piso mínimo necesario que vamos a necesitar para poder ir más allá, para poder ir a esta construcción de una mirada compleja, bla, 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 todo eso que dije hace un rato. Bien, yo acá, en el glosario van a encontrar un montón de términos, expresiones y todo. Yo ahora seleccioné, que es lo que está en el texto, que sí es el texto de la bibliografía obligatoria, algunos términos que son los que básicamente nos van a hacer falta para toda esta primera parte. Después vamos a volver. Y lo vamos a usar a modo de recurso, o sea, hablar de cada término, hablar de cada expresión, para de esa manera ir profundizando cada vez más en la problemática. Bueno, vamos. El primer término es abuso de sustancias psicoactivas, que es un término que habían escuchado mucho, que es un término que en los manuales diagnósticos, después vamos a tener toda una clase, no la que viene sino la otra, sobre manuales diagnósticos. Sobre qué sirven, qué no sirven, por qué no sirven tanto, o por qué podemos ser críticos, etcétera, etcétera, pero lo vamos a ver, porque en psicología, en la carrera de psicología, por ahí hay una tradición bastante cuestionable de criticar mucho los manuales diagnósticos, pero no leerlos nunca. Entonces es bastante difícil. Bueno, pero decíamos que el concepto de abuso es un concepto que fue una categoría diagnóstica durante mucho tiempo en los manuales diagnósticos. Actualmente ya vamos a ver que en la versión DSM-5 de los manuales diagnósticos ya abandonó la distinción entre uso, abuso y dependencia, que era una distinción interesante, sigue siendo una distinción interesante, porque el concepto de abuso hace referencia a la autoadministración, o sea, autoadministración de una droga, o sea, no es prescripta por uso facultativo, ¿no? Es una autoadministración de manera no aprobada. Fíjense qué interesante esto, porque está en la propia definición que dan hasta los propios manuales diagnósticos americanos. ¿Qué es el abuso? La autoadministración de una droga de una manera no aprobada culturalmente. Y acá es la primera cuestión que debe llamarnos la atención.
la mayoría de nosotros en algún momento ha pensado que el abuso tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con el tipo de droga. Bueno, acá el problema es que esa droga no es un criterio farmacológico el que define el abuso, es un criterio sociocultural. La autoadministración de una sustancia de manera no aprobada culturalmente que tenga consecuencias adversas. No solamente que no esté aprobada culturalmente, sino que tenga consecuencias. Y esto es algo que vamos a volver cuando definamos operativamente consumo problemático. Vamos a ver que es una definición operacional, pragmática. ¿Cuándo un consumo es problemático? Cuando trae problemas. Así de básico. Cuando ocasiona una serie de problemas entre los cuales está el deterioro progresivo de la salud y la imposibilidad de poner fin a ese consumo. Ese es un consumo problemático, ya lo vamos a ver adelante. Pero bueno, autoadministración de una droga no aprobada culturalmente que trae consecuencias adversas. Eso es el abuso de una sustancia. Ya vamos a ver cómo lo podemos diferenciar de lo que llamamos dependencia, que históricamente eran visualizados no solo como categorías diferentes, uso, abuso, dependencia, sino había una concepción a veces implícita, a veces un poco más explícita, de que se trataba de una progresión en el tipo de consumo problemático. La dependencia es más grave que el abuso obviamente es más grave que el uso de la droga. Pero que no era tampoco tan claro, eran más bien categorías diagnósticas dentro de los trastornos que describían los manuales. Ahora, como fenómeno psicopatológico, se define el abuso cuando hay un uso continuado, con consecuencias negativas, y que hay un efecto clínicamente significativo. O sea, no es solamente un episodio, no es solamente que desde mi concepción eso es abuso, sino que tiene que haber un impacto clínicamente significativo para que yo pueda llamar a un tipo de uso de sustancia abuso. De hecho, en los manuales diagnósticos clásicos se daban, ya lo vamos a ver más adelante, se daban una serie de criterios. Por ejemplo, para el abuso se daban 4 criterios que, cumplido uno de los criterios, se podía llamar abuso. Pero ese criterio debía cumplirse por un plazo de 6 meses. Entonces, para denominar a alguien un abusador de sustancias, tiene que tener una conducta consuetudinaria de el utilizar una sustancia no aprobada culturalmente, con consecuencias adversas durante un periodo de tiempo. No es solamente el uso de la sustancia esporádicamente. Después vamos a ver que esto también lo vamos a relativizar un poco, porque vamos a hablar de uso perjudicial y de riesgo, porque en realidad lo que hemos aprendido es que la categoría abuso es insuficiente para describir diversos consumos problemáticos que pueden no ser categorizados, no acreditar como abuso, pero ser usos problemáticos. Pero eso lo vamos a ver después. Esto es el abuso. Fue definido hasta la versión 4, texto revisado de los DSM, como un trastorno psicopatológico dentro del manual de diagnóstico, y actualmente ya no se utiliza más como categoría en los manuales de diagnóstico. Esto lo vamos a ver más adelante. Bueno, después viene el término estrella, adicción. Este término ha sido muy mal utilizado, ha sido objeto de ciertos análisis, entre comillas, muy grandes, etimológicos, que han acrecentado las equivocaciones en relación a esto. Algún psicólogo o psicóloga creyó entender que adicción venía de no dicción, algo así, lo cual etimológicamente es equivocado, completamente equivocado, y encontró ahí una metáfora muy linda o muy conveniente a ciertas tradiciones de la psicología que decían, bueno, la falta de palabra, ¿viste? Entonces, no, adicción viene de adherido, muchachos, viene del latín, viene de quien queda adherido a algo con tal fuerza que no puede, por más que le traiga problemas, dejar de hacerlo. Ahora, lo que es cierto también, que el término más popular y conocido de esta problemática es el término donde casi hay un consenso mayoritario de los expertos, que es el término que no debe usarse.
De hecho, el DSM-5 actualmente lo dice explícitamente. Indica no utilizar el término adicción por ser muy preciso, no describe objetivamente algo. La adicción sería una mezcla de abuso con dependencia, o sea, no nos ayuda para describir objetivamente el problema, y además es altamente estigmatizante por todas las concepciones que se han creado alrededor de los adictos, todas las cuestiones que se reproducen y se siguen reproduciendo en relación a los prejuicios, que es el adicto siempre es adicto, bueno, que además son replicadas por ciertos dispositivos asistenciales que hacen, digamos, repetir a las personas como recurso para su asistencia que siguen siendo adictos. O sea, van a escuchar la famosa película de Alcohólico Anónimo. Soy Pepito Juárez, hace 105.400 días y 2 horas que no bebo, soy alcohólico. Si hace esa cantidad de tiempo que no bebes, muy alcohólico no sos, digamos, pero ninguno de nosotros podría contar más de 100 días, creo. Entonces, si tuviera que dar ese testimonio. Entonces, esa concepción de adicción, que es el término clásico, fue y es seriamente cuestionado. El DSM-5 aconseja no utilizarlo como categoría diagnóstica porque no nos describe, es muy imprecisa como categoría, es un abuso con dependencia, una mezcla de abuso y dependencia, y como dije antes, está sobrecargado de prejuicios en relación a él. Pueden comentar, hablar, decir. ¿Ustedes sabían esto de la adicción? Bueno, por lo menos les traemos novedades. Es más, hoy les traje un bonus track de la clase que, si tenemos tiempo, llegamos, que les va a encantar. Estimo. Bueno. ¿Abordaríamos desde la psicopatología dual, digamos? ¿A qué? Al tema del abuso de las sustancias. Vamos. Bueno, la pregunta del compañero es si abordaríamos de la psicopatología dual. Más adelante vamos a ver, dentro de los términos a definir, puse trastorno dual o comorbilidad. Y ahí hablamos un poquito de esto. Es un debate muy interesante que traes. Vamos a tratar de entrarle, sobre todo cuando venga Mariano Carrillo, que vamos a estar con él dando toda la parte de dispositivos asistenciales. Vamos a entrar al tema de patología dual y a la discusión. Nosotros ahora, actualmente, ya desde unos años, en el equipo nuestro tenemos una línea de trabajo sobre patología dual y tenemos un debate en relación a la patología dual. Hay algunos que piensan que no solo que no existe la adicción, no existe la dependencia, sino que es todo patología dual, y otros que opinan que... Bueno, pero es un debate interesantísimo, que lo vamos a ver. Si podemos, vamos a tener un seminario optativo sobre eso. Por atrás me doy una mano. ¿Qué es la psicopatología dual? Lo que vamos a ver en la próxima diapo. No en la próxima, en 2 diapos más vamos a ver la patología dual. Ya se van a enterar. Es un fenómeno que se ha constatado ya primero en la clínica y ahora ya más acá en la epidemiología, que es, más de adelanto el final del chiste, es la coexistencia de un trastorno psicopatológico con un trastorno por consumo de sustancias. Bueno, es que hay todo un debate porque es muy prevalente, cada vez más prevalente, o sea que no se encuentran trastornos por consumo de sustancias puros, sino cada vez más ligados a otro trastorno. Entonces, como le decía el compañero, hay un debate abierto, interesante para seguir, sobre algunos especialistas que sostienen que no existen trastornos por consumo de sustancias, lo que existe es todo patología dual. Las causalidades, digamos. Sí, por eso, pero lo vamos a trabajar hoy, pero después vamos a volver sobre el tema y si posible vamos a tener un seminario porque da para mucho, Bien, el siguiente término, están ordenados alfabéticamente, lo cual estoy pensando ahora no fue lo mejor. Pero, porque tendría que haber ordenado analíticamente, digamos, pero bueno. Si un término, porque venía bien, abuso, adicción, ahora me vamos a meter con uno que no tiene nada que ver. ¿Qué es el de craving? ¿Qué es el craving? La traducción más clásica sería el ansia. ¿Por qué está este término acá? Porque el craving es el ansia, el deseo intenso de consumir una determinada sustancia. Es un fenómeno que fue reportado desde la clínica de los consumos problemáticos. Esto es, profesionales de clínica reportan y refieren y describen este
ese deseo intenso y prolongado de consumir que se presenta en algunas personas, que no es síndrome de abstinencia, que no debe confundirse con el síndrome de abstinencia. Y en esto es interesante porque durante muchos años los clínicos, los terapeutas, fueron describiendo este deseo intenso, este impulso a consumir, el deseo irresistible de consumir, el ansia sería la traducción más cercana en español. Y este término, o esta expresión, que remite a este fenómeno, en 2013, en la versión DSM-5, fue incorporado como un criterio para diagnosticar consumo problemático. Cuando hay craving, hay un indicador de que puede haber consumo problemático. Por eso es tan interesante, porque durante muchos años se lo consideraba como un fenómeno clínico, y fue descrito así por muchos especialistas y terapeutas, pero no estaba dentro de los criterios diagnósticos para diagnosticar consumo problemático, y desde 2013 a esta fecha se incorporó. Ese es el craving. Es una característica bastante recurrente que se encuentra con bastante frecuencia en consumidores problemáticos. Ese deseo intenso de consumir, ese deseo irrefrenable, y que, insisto, no es síndrome de abstinencia, pero sí es un componente importante, un componente del comportamiento que hace el consumo problemático. Un componente inclusive que puede tener ciertas características de condicionamiento, como el condicionamiento clásico, como respuesta condicionada a determinados contextos, a determinados estímulos. Bien, ese es el craving. Bien, vamos ahora al segundo término estrella, que es el de dependencia. El término de dependencia es un término que ha sido como el término reinante en esta problemática. Sí ha sido incorporado tanto por los manuales diagnósticos como el DSM, como el manual de la OMS, el CI-11 ahora, ya el CI-11 está saliendo, el CI-11, el CI-10, el vigente hasta ahora. La categoría de dependencia ha sido siempre una categoría, a veces de manera explícita, a veces de manera implícita, referenciada como la categoría diagnóstica de mayor severidad, de mayor gravedad de los consumos problemáticos. Esto es así, pero de hecho el DSM-5 actualmente ya abandonó también el término dependencia. Habla de trastornos por consumo de sustancia leve, moderado y grave. Pero el término dependencia es un término que es interesante prestarle atención. Perdón. No, iba a decir que en EXPE hacían como esta diferencia de que el abuso tenía que ver cuando en una sola vez, por ejemplo, no sé, salís una noche y abusas de una sustancia como el alcohol, y que la dependencia tenía que ver como que sí o sí necesitabas de eso como repetidamente, digamos, y se convertía como ya en una dependencia. Esto es experimental. Sí. Sí. A ver, el abuso, como vimos antes, está más determinado socioculturalmente que por si es un episodio 2. Sí, el abuso como categoría es una categoría anterior a la dependencia, si se quiere, pero no quiere decir que no sea un consumo problemático. De eso vamos a entrar un poquito más adelante cuando veamos los manuales diagnósticos, y algo que yo denomino los nombres del problema, porque el tema de los nombres, a veces en lugar de ayudarnos a tener categorías que nos permitan ser más objetivos y de esa manera establecer pronósticos, diagnósticos, por ahí nos han confundido. A ver, el abuso es lo que dijimos antes, un uso no aprobado culturalmente que trae consecuencias adversas. Es eso. Y la dependencia, ahora vamos a ver, nos da siempre una noción de mayor tiempo, aunque para diagnosticar abuso, en los manuales anteriores ya les dije, hacían falta 12 meses, que uno de los criterios que definía el abuso se cumpliera por un periodo de 12 meses. O sea, no era fácil nombrar a alguien abusador. Pero bueno, la dependencia es, en la tradición más biologista, la tradición más biologicista, acá vamos a ser críticos y vamos a tratar de hacer, si se quiere, una herencia inventariada de la tradición biologista. ¿Qué quiero decir? Vamos a ser críticos del reduccionismo biologista, pero vamos a recuperar cosas que
la biología, la psicobiología nos ha enseñado, pero para ser crítico de algunas concepciones mecanicistas y simplificadoras. Sí. ¿Podría repetir, por favor, cuál es la terminología que se usa actualmente para la definición? Trastorno por consumo de sustancia leve, moderado, grave. Pero ya lo vamos a ver en una clase específica. O sea, se establece como un continuo, donde hay un trastorno por consumo de sustancias que tiene diferentes niveles de acuerdo a los criterios que se van cumpliendo, digamos, leve, moderado y grave. Es lo que actualmente se utiliza, pero insisto, lo vamos a ver bien en una clase específica. Bien, en la tradición biologista, digamos, decíamos de la dependencia, siempre se consideró como un proceso de neuroadaptación. Esto es un cambio reflejado en el sistema nervioso central a partir del uso repetido de una sustancia por un periodo de tiempo. Entonces, había un cambio neurobiológico que soportaba ese cambio conductual. Esa es la tradición clásica y es la definición que van a encontrar, que es la que les puse yo aquí. Estado fisiológico de neuroadaptación producido por la administración repetida de una droga, ¿no?, que necesita de administración continuada para evitar la aparición del síndrome de abstinencia. O sea, ahí ya me está diciendo algo. Para hablar de dependencia tiene que haber síndrome de abstinencia. Bien, eso era así. Ahora ya sabemos que puede haber dependencia sin síndrome de abstinencia, pero de eso vamos a hablar más adelante. Se produce cuando hay uso excesivo de la sustancia, que produce consecuencias negativas significativas a lo largo de un amplio periodo de tiempo. Ha sido definida y descrita como un trastorno con criterios diagnósticos por los manuales diagnósticos clásicamente, y ahora ya se asimiló a una categoría más amplia en el DSM-5. Ya no se utiliza el término de dependencia en el DSM-5. Ahora, en realidad, las investigaciones, cuando en la segunda mitad del siglo XX, cuando la tradición médica fue perdiendo, sin dejar de perderla del todo, pero fue perdiendo hegemonía en esta temática, comenzó a hablarse de que, en primer lugar, la dependencia no era solamente algo que tenía un soporte, un sostén neurobiológico, físico, porque se distinguió que podía haber dependencia psíquica y física, o una y otra. Por supuesto que aquí las tradiciones culturales sanitarias provenientes del modelo médico hegemónico han siempre fortalecido el error conceptual, que muchos solemos repetir, de considerar a la dependencia física más grave que la dependencia psicológica. Esto es básicamente un resabio del modelo médico hegemónico. Si no está en el cuerpo inscrito, no es tan grave. Lo cual, si uno hace un pequeño acto de razonamiento básico, dice, si yo tengo una erupción cutánea que no tiene una causa orgánica, es gravísimo si no tiene una causa orgánica una erupción cutánea, si su origen es psicológico. Es más, vayan a resolver una erupción cutánea con causa orgánica y otra sin causa orgánica y a ver cuál va a ser más difícil de resolver. Entonces, esta concepción de que lo físico es más grave más que lo psicológico es algo que a veces está implícito y a veces tiende a reproducirse, pero es un error conceptual que no debemos caer. Hay dependencia, sí, psicológica, sí, sin que haya una causa, digamos, sin que haya una causa orgánica. Hay sustancias que no tienen la capacidad farmacológica, quizás de desarrollar una dependencia con base orgánica, pero que tenemos sujetos que desarrollan un cuadro asimilable a lo que llamábamos dependencia, aunque no haya una base orgánica, ¿se entiende esto? Y hay una dependencia física, que es un estado de adaptación, que se manifiesta a veces por intensos trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo. Pero hay dependencias psicológicas que se manifiestan por trastornos psicológicos cuando se interrumpe el consumo. Por lo tanto, la distinción entre trastornos de dependencia física y psíquica es válida, sí, es válida. En primer lugar, porque complejiza, aunque ya no sea más usada, el concepto de dependencia. No es solamente algo que se refiere a una neuroadaptación. Es algo más complejo, es un cambio cualitativo de la relación que un sujeto establece con la sustancia. Pero que no puede no tener una base fisiológica, puede tener otra base. Esto hace que, como decíamos antes, sustancias que farmacológicamente pueden no tener un perfil para desarrollar una dependencia clásica con síndrome de abstinencia, tolerancia, ya vamos a ver de qué se trata esto, tolerancia, síndrome de abstinencia, y desarrollarse
un cuadro asimilable a lo que denominamos dependencia psicológica. ¿Se entiende esto? Perdón, allá una mano levantada que... ¿Algún ejemplo de alguna sustancia que haga dependencia psicológica? Tetrahidrocannabinol. Cannabis. No hay bases fisiológicas que puedan sostener una dependencia del cannabis, pero hay cuadros, pocos, eso no quiere decir que no sea importante ni que no sea posible. Hay muy pocos cuadros de dependencia de cannabis. Hay cuadros de la clínica, si somos honestos, en la clínica hay ejemplos, epidemiológicamente hay estudios donde, por ejemplo, uno, mediante un instrumento objetivo en consumidores, establece, digamos, si hay indicadores de consumo problemático severo, que sería similar a la dependencia, y si bien es un porcentaje muy bajo de los consumidores, los hay. Entonces hay datos epidemiológicos y clínicos que indicarían que puede haber que hay dependencia psicológica que se puede desarrollar. No quiere decir que acá lo interesante es salirse de los esquemas todo o nada. Esto produce siempre dependencia, esto no produce nunca dependencia. Vamos a ver cómo esta temática, estas miradas así tan polarizadas, son los mayores obstáculos que vamos a encontrar. De un lado o del otro, del lado de, más si se quiere, del prohibicionismo de las drogas son siempre malas bajo cualquier condición y es algo demoníaco. Desde el lado también crítico que dice, no, están las drogas buenas, las drogas malas y estas que son naturales. Ya vamos a entrar a esto de lo natural o no natural, que es también algo muy ideológico. Hay otras drogas que suelen no tener perfil para dependencia física y desarrollan también dependencia del tipo psicológica, pero también hay drogas que sí hay referencia de que desarrollan cambios neuroadaptativos que sostienen una dependencia física, pero la dependencia se manifiesta psicológicamente. O sea, cuando hay síndrome de abstinencia no prima lo físico, sino lo psicológico. O sea, genera una dependencia psicológica, aunque tengan una base farmacológica para producir un cambio fisiológico. La idea es esto, sí. ¿Cómo se llama esa dependencia mixta? No, es una dependencia global, sí. La distinción es descriptiva, es interesante, nos sirve para complejizar el concepto de dependencia, que no solamente, realmente le asimilamos solo a la física. Porque yo lo estoy tratando de combatir, por decirlo así, lo que estoy tratando es que algunos prejuicios que yo prejuiciosamente asumo que traen ustedes, tratar de hacerlos colisionar con estos datos. Ese es el recurso que estoy usando, ¿sí? Creo que también puede ser que reconocer como la diferencia entre una y otra después guíe el tipo de intervención que se hace con un paciente con consumo problemático o no. Claro que si hay una dependencia física, es posible que tenga que haber algún tipo de contención y diferente a una dependencia psicológica, pero lo que no hay que caer es en la mirada médico hegemónica de esta es grave porque es orgánica y la otra no es grave. No hay que caer en eso. Sí, por supuesto que todo hace a la diferenciación y también todo hace a la singularidad de cada cuadro. Tenemos como determinantes generales, pero si algo no tenemos que perder de vista en esta temática es el 1 a 1. El 1 a 1, y ya lo vamos a ver. Yo de hecho le dije que traje un bonus track para el final, que es simplemente jugar con esto. Ustedes han escuchado, adelante el chiste, han escuchado, van a escuchar el tema de la alcoholemia, cómo se calcula la alcoholemia, si me tomo una cerveza cuánto me da 0,5, bueno. Vamos a hacer el cálculo para que vean ustedes que no es tan fácil decir ciertos mitos que hay alrededor del alcohol, si la mezcla me hace mal, todas esas cosas que circulan, que están presentes, y lo que vamos a hacer es revisar la fórmula de cálculo de cómo se calcula la alcoholemia a partir de qué bebida, y ya después, pero la idea es esto también, trabajar sobre los mitos
que circulan en relación a esta temática, que son muchos, de todo tipo y de todos colores. Mitos de los usuarios de sustancias, mitos que tienen algunos profesionales en relación al uso de sustancias, bueno, eso. Si yo quería relatar si estaba relacionado con un momento algo que yo había leído sobre el problema del cannabis, es que actúa sobre la motivación, es decir, que las sensaciones anímicas, que después como, no sé si hay receptores naturales que no funcionan, y si podría estar relacionado, si es verdad, y si podría estar relacionado eso con las dependencias psicológicas. Como que después no encontramos una motivación tan grande como esa. ¿Es un mito? Bien, sí. Lo que hay, hace muchos años, se describió en usuarios jóvenes, adolescentes, un cuadro cuya significación epidemiológica no es alta, es muy baja, que se llamó el síndrome amotivacional. No tiene base biológica hasta el día de hoy, porque además la marihuana le hace lo mismo a todas las personas, que es interactuar con unos receptores específicos a una sustancia específica que tenemos que se llama andanamina, que es un endocannabinoide, pero sí en algunas personas, no en todas, inclusive en una mínima cantidad de personas, aparecía este síndrome amotivacional, o sea, una caída de la motivación, un desgano, un cuadro descrito la década del 80 en adelante. Este cuadro, que es real, se dio sobre todo en adolescentes y jóvenes, pero en una baja prevalencia, esto es de cada 100, no llegaba a los 2 dígitos de ninguna manera, de usuarios, y dentro de los usuarios problemáticos, que hay de todo tipo, tampoco eran ni siquiera la mitad, eran mucho menos. El cuadro síndrome amotivacional, que es real, que se ha descrito, fue utilizado mucho tiempo como un argumento ideologizado contra los otros argumentos ideologizados en relación a lo saludable de la marihuana. Ambos argumentos son ideologizados. Es cierto, existe, fue descrito, se describe, eso es muy bajo, digo baja la prevalencia en muy pequeño número de casos. ¿Conocen? Una de las cosas que nos dejó la pandemia es que se familiarizaron con términos epidemiológicos. Bueno, la prevalencia es la cantidad de personas que muestran este cuadro. Bueno, es muy baja, pero existe el síndrome amotivacional. Pero no es lo mismo el consumo a los 13 años que a los 25, por ejemplo. Sí, seguro. Bueno, ahí vamos a ir a un concepto de consumo perjudicial y de riesgo. En menores de 18 años, cualquier consumo es perjudicial y de riesgo. Cualquiera. ¿Por qué? Ahí me pongo del lado de mis amigos biologistas. Es un cerebro de información. Y eso es categórico. Y en eso debe ser categórico. O sea, por eso, si hay hay una moneda que tiene dos caras. Una es la demonización de los consumos y la sustancia. Y la otra cara es la banalización de los consumos y la sustancia. Son sustancias psicoactivas, son de riesgo, sí, como todas las sustancias psicoactivas. Sobre eso vamos a ir más adelante. Bien, vamos ahora directamente. Vamos a la droga. Están hablando de la droga. Bien, acá es donde quizás nos encontramos con un término interesante porque lo primero es que no hay una definición. Es muy difícil porque si hay algo que tiene una carga de creencias, de mitos, es el concepto de droga. Es más, es muy difícil por ahí entender que en realidad en términos farmacológicos drogas son todas. Concretamente, el ácido acetilsalicílico, aspirina, es una auténtica droga. Entonces es difícil encontrar un concepto que englobe a todos y a los diversos tipos de sustancias utilizadas. Si tomamos la OMS, por ejemplo, dice toda sustancia psicoactiva que introducida en el organismo vivo puede modificar una o más funciones. Ahí nos mete una palabrita que es muy importante para nosotros. Esto nos da un criterio demarcatorio con otras sustancias químicas. Cuando hablamos de drogas, entre otras cosas, hablamos de psicoactiva. Que uno de los efectos que tenga sea psicoactividad. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus efectos modifique
algún parámetro en lo cognitivo, en lo emocional o en lo conductual. Eso es psicoactividad. Ahora bien, lo primero a decir es que las drogas, la gran mayoría de las drogas, no tienen un solo efecto. Cocaína. ¿Es una droga psicoactiva? Sí, pero también es un laxante suave. Y también es un anestésico local. Uno de sus efectos es la psicoactividad, es una droga estimulante. Pero tiene por lo menos 3 efectos. Por lo menos 3 efectos reconocibles y clínicamente significativos. Ese es uno de los principales problemas. Un criterio demarcatorio es ubicar que a lo que le llamamos droga, le estamos llamando a una sustancia que uno de sus efectos relevantes, por ahí puede haber un efecto, pero ser muy secundario. Uno de los efectos relevantes que tiene cuando es incorporado al organismo es que tiene psicoactividad. Psicoactividad entendida como la modificación de lo conductual, lo cognitivo y lo emocional. ¿Vamos por ahí? Ahora, lo cierto es que cuando hablamos de drogas, no hablamos solo del criterio psicoactivo, porque si no, estoy tomando una santina que tiene psicoactividad. Hablamos de drogas de abuso. Entonces, ya ahí entendemos a la droga como algo, como cualquier sustancia que tomada a través de cualquier vía, ya vamos a ver esto de las vías, puede modificar el estado de ánimo, la conducta, la percepción, pero se aplica a todas aquellas drogas que acarrean trastornos incapacitantes. Entonces, cuando yo hablo de droga, hablo psicoactividad y de abuso. Psicoactividad por su principal acción en el sistema nervioso central. Y de abuso porque yo tengo evidencia, no creencias, que el uso de esa sustancia, ya sea por reportes clínicos, ya sea por reportes epidemiológicos, ha traído trastornos incapacitantes, deterioros progresivos en esa persona, ruptura de su vínculo. Pero tengo evidencia, no es que lo que yo creo. Entonces, cuando hablo de droga, hablo de droga de abuso, y si uno desglosa el concepto, cuando hablamos de drogas, en esta materia, en esta asignatura, en esta problemática, hablamos de algo que tiene 3 elementos básicos. La psicoactividad, toxicidad, o sea, tiene capacidad de intoxicar, de modificar severamente el comportamiento, la percepción, ¿cierto? Y tiene la capacidad de generar consumo problemático. Yo puse dependencia porque es lo clásico. ¿Cómo sé que tiene la capacidad de generar consumo problemático? Bueno, tengo reportes clínicos o epidemiológicos que me dicen que hay en los usuarios de esta sustancia evidencia de que desarrollan consumo del tipo problemático, en cualquier nivel. Y que tiene la capacidad de toxicidad. ¿Qué es una intoxicación? Es un cambio reversible a partir de la administración reciente de una sustancia que modifica e interfiere seriamente con el comportamiento y el estado general de la persona. ¿Qué es una intoxicación? Una borrachera. Eso es una intoxicación. No, para que lo bajen a tierra, no piensen, intoxicación es algo raro que le pasa a los drogadictos, no. Es cuando se la ponen en la pera, eso es una intoxicación. Y que es reversible, ya lo saben. Y que se paga en resaca, también lo saben. O porque se lo contaron por ahí. Bien, eso es una intoxicación. Una droga. ¿Qué es una droga? Es una droga de abuso. ¿Por qué? Porque tiene psicoactividad. Entonces ya sacamos las aspirinas, el ibuprofeno. No tiene psicoactividad, aunque hay abuso, sí, hay abuso. Hay un uso por ahí que puede tener algunas cuestiones problemáticas, sí, pero no tiene psicoactividad. Tiene capacidad de intoxicar. Inclusive el margen de seguridad, ¿saben? El margen de seguridad de una sustancia se mide en términos más absolutos entre la dosis mínima activa y la dosis máxima letal. Esa distancia es el margen de seguridad de eso. En el medio está la dosis mínima activa y la dosis que produce una intoxicación severa, entre la dosis máxima. Ese es el margen de seguridad. Se sorprenderían algunas drogas los márgenes de seguridad que tienen muy bajos, por ejemplo el alcohol, tiene un margen de seguridad bajo. Esto es, a bajas dosis, ya vamos a hablar de alcoholemia, ya estamos en
una intoxicación y no tan lejanamente estamos a un riesgo de coma, por ejemplo. Es una droga de bajo margen de seguridad. Bien, esto es lo que hablamos cuando hablamos de una droga de abuso. ¿Se entiende ahora? Esto es lo que nos diferencia de otras cosas, de otras sustancias que inclusive pueden tener, podemos tener algún reporte de uso compulsivo, de uso asimilable a un uso problemático, pero no son psicoactivas, por ejemplo. Bien, el término que seguía, por su nombre delantero, era el de intoxicación, que es lo que nos decía, y ahora vamos al término que acá el compañero traía. Intoxicación ya lo vimos. Es el término que lo incorporé también en esta primera clase de términos básicos, me parecía importante porque vamos a volver sobre él. Ahí preguntaba recién una compañera por allá qué es la trastorno dual, patología dual, comorbilidad, le llaman algunos. Este término hace referencia a algo que ya hace unas décadas comenzó a ser reportado por clínicos, después por epidemiólogos. Epidemiólogos somos los que contamos cuántas veces ocurre algo, un evento de salud en la población. Eso es lo que hacemos en epidemiología. Que era la presencia de, con un trastorno por consumo de sustancia, otro trastorno mental, y empezó primero el debate a dónde poner la causa y la consecuencia. Las primeras elaboraciones tenían como una mirada unidireccional, ¿sí? Como las adicciones eran el mal, bueno, evidentemente esa patología era producto del uso de drogas. Después la evidencia empezó a dar que no era siempre así. Entonces empezó a decir, bueno, la coexistencia de un trastorno dual, y después algunos teóricos, algunos han comenzado a indagar la posibilidad de que se invierta la causalidad. ¿Qué quiere decir? Que ciertos trastornos psicológicos hagan más vulnerables a las personas al uso problemático. Y ese debate, actualmente en curso, ha llevado a que algunos especialistas sostengan que en realidad no hay trastornos por consumo de sustancia. Estamos viendo una manifestación, entre otras, que pueden tener los trastornos psicológicos o los padecimientos psicológicos. Sería pasar ese como síntoma, digamos. Exactamente, sería pensar el consumo problemático como más que como un síntoma, como una expresión más del trastorno. Es un debate clínico, un debate epidemiológico, muy interesante, pero que sí se apoya en la evidencia fuerte y sostenida de que cada vez más encontramos que hay una coexistencia de trastornos psicológicos diferentes con los trastornos de consumo de sustancias. O dicho de otra manera, dentro de las personas que tienen algún indicador de trastorno psicológico, es más probable encontrar consumidores problemáticos que dentro de los que no tienen un trastorno, un tipo de padecimiento psicológico. Pero bueno, si quieren, ya les dije, vamos a hablar de esto, lo vamos a profundizar cuando veamos dispositivos asistenciales, porque esta evidencia también ha servido como un dato para pensar y para realizar modificaciones en los dispositivos asistenciales. Porque los dispositivos asistenciales no eran están lejos de ser integrados. Los que son de Córdoba conocen la denominada manzana de la salud mental. ¿Conocen? ¿Tienen referencia? Digo denominada porque parece cada vez más una triste ironía eso, manzana de la salud mental. Está en un lado el neuropsiquiátrico, atrás está el Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, en la otra esquina está la Casa del Joven, que es para menores de tanto años, y en la otra esquina están los talleres protegidos, el área de rehabilitación. Es una manzana de la salud mental. Es más bien una formación de compromiso entre el modelo manicomial y lo que queremos que alguna vez sea, digamos que eso es algo así. O dicho de otra manera, en palabras de Gramsci, es algo viejo que no termina de morir, algo nuevo que no termina de nacer, sería más o menos lo que tenemos en la manzana de salud mental. Digo, ¿por qué traje la manzana? Porque es un ejemplo gráfico, físico, de cómo se concibe la asistencia. O sea, los locos del lado del neuro, los drogones del lado del IPAR. O sea, y nunca se concibió que hay una altísima prevalencia de ambas patologías.
Y lo que es más grave, acá me voy a pelear con varios amigos conocidos, pero hay que decir. No, lo que es más grave es que las condiciones de trabajo que hay en el ámbito de la salud pública en Córdoba llevan que a veces los trabajadores de salud mental, cuando tenés una guardia saturada, yo tuve la oportunidad en mi formación hospitalaria de hacer guardia en el neuro, si tenés una guardia saturada y ya no estás más y no tenés ni más cama y estás en el neuropsiquiátrico y dice uno, bueno, es claramente un caso psiquiátrico, pero el tipo dice, no, además toma mucho. Alipat. Y por supuesto, si en el IPAT detectan algún componente psiquiátrico, al neuro. Esas dinámicas se dan por las condiciones en las cuales se trabaja a veces en la salud pública, pero también por la concepción implícita, o explícita, perdón, la concepción dominante de que se trata a las personas por partes, digamos. Acá te arreglamos la parte de la adicción, allá te arreglan la parte de la locura. Bueno, modelo médico hegemónico. Especialista en garganta, nariz, oído, etc. Igual más allá de eso, hay ciertos lugares que Hay un proceso más o menos reciente, muy importante, de eso vamos a hablar porque hay quien lo ha historizado mejor, es Mariano Carrizo, uno de los profes, de avanzar a dispositivos de tratamiento dual. Sí. Sí, y la ley de salud mental nos daría un marco legal para ir para ese lado. Aunque no estamos yendo, pero tenemos el marco legal para ir. Entonces sí, y hay instituciones, sobre todo de lo que se llama tercer sector, ONG, que han empezado con la experiencia de generar dispositivos para abordaje de casos duales. Eso es así y es muy bueno. El pionero en estos casos, en tener dispositivos para trastornos duales, en Córdoba fue el programa El Sol. El creador del programa El Sol y de ese dispositivo es Mariano Carrizo, por eso lo vamos a ver, es cierto. Pero en lo público todavía estamos lejos, si bien también la reforma que traería o debería traer la aplicación plena de la ley de salud mental permitiría ir a modelos más integrados. Pero bueno, hay toda una serie de ¿cómo puedo decirlo? De variables intervinientes en todo esto. También hay que decir que el organigrama provincial en Córdoba, por ejemplo, hace que tengamos por un lado una Secretaría de Drogas y por otro lado una Secretaría de Salud Mental. Bien, eso también trae problemas. En el medio hay gente que le pone mucha pila, labura como el mejor, pero bueno, esas son las condiciones en las que estamos. Bueno, y el otro concepto que traje también es algo que es interesante, sobre todo para los que tenemos algunos años. Hace 20 años atrás, un poco más, 30, los trastornos por consumo de sustancia, en esto de la centralidad de la sustancia, se denominaban, se les daba nombre por la droga de uso: alcohólico, cocainómano, marihuanero. Pero esto era posible, además de que nos da cuenta de esto de la centralidad de la sustancia como el gran organizador del problema. Esto era así también porque había un perfil de usuarios de pocas drogas, de una o dos drogas. Entonces la gente tenía problemas con una o dos drogas. Hay algo más que nos ha traído los nuevos tiempos, que es la politoxicomanía, la poliadicción, policonsumo problemático, que es más bien de las nuevas épocas. O sea, ya es raro tener usuarios problemáticos de una sustancia. Tenemos usuarios problemáticos de 1, 2, 3, y en las nuevas generaciones se ve cada vez más. O tenemos combinaciones varias, personas que consumen varias sustancias y con alguna desarrollan un consumo problemático y con otras no. O por lo menos tienen un mayor nivel de control o de eficacia autopercibida con alguna sustancia y con las otras no. Eso ocurre. Por eso es bueno traer este término para hablar de la hora, digamos, de cómo se ha ido convirtiendo esta problemática actualmente. Antes se hablaba de hecho, los manuales diagnósticos diagnosticaban los trastornos por consumo de sustancia, por cada una de las sustancias. Y ahora, como que ya esto deja de tener sentido, porque cada vez tenemos más consumidores problemáticos de diversas sustancias. Bien, vamos a avanzar.
Los últimos dos términos que yo traje son los términos clásicos de esta temática. Uno es el síndrome de abstinencia. Ya adelanté esto. El síndrome de abstinencia es un conjunto de signos y síntomas psicológicos y físicos que aparecen cuando una persona dependiente interrumpe la sustancia. Es la clásica, es lo que todos esperamos, y mucho tiempo se creyó que era como el indicador patognomónico, o sea, el que daba nombre a la patología esa. Había síndrome de abstinencia, había dependencia. O había consumo problemático. Es cierto que en muchas drogas, y en el uso de muchas drogas, y en el uso problemático de muchas drogas, por ejemplo el alcohol, la más emblemática, aparecía el síndrome de abstinencia como un indicador de un consumo problemático severo. Ahora, primero, en el alcohol ya hoy día sabemos que hay usos perjudiciales y de riesgo que no involucran un consumo consuetudinario, ni mucho menos un síndrome de abstinencia. Las personas tienen consumo problemático de alcohol sin tener síndrome de abstinencia porque se ha desarrollado otro patrón, ya vamos a hablar de esto, otros patrones de consumo, al consumo crónico, diario del alcohol. Hay otras formas de consumo problemático. Lo segundo es que hay muchos consumos problemáticos severos en los cuales no está presente el síndrome de abstinencia. Y son cuadros de dependencia sin que haya síndrome de abstinencia. O sea, no es un criterio unívoco. Puede haber síndrome de abstinencia, pueden haber síndrome de abstinencia y haber dependencia. Puede haber síndrome de abstinencia y no haber dependencia. No, es muy difícil. Aunque esa dependencia no sea una dependencia clásica. Por ejemplo, hay dependencia en los insulino dependientes. Pero no es una dependencia clásica porque no hay un uso problemático, hay un uso, digamos, instrumental afrontativo, ¿no? Entonces, por eso también no es... Anteriormente se creía que la dependencia, el síndrome de abstinencia era como que el sello de que estamos ante una dependencia. Pero sí existe y es mucho más frecuente y probable con algunas drogas que con otras. Hay algunas drogas en las cuales no hay reportes confiables y unívocos de síndrome de abstinencia, y en las otras que sí hay reportes confiables de síndrome de abstinencia, y en algunas donde todavía hay como, no digo dos lados de la biblioteca, pero hay un debate fuerte de si se puede hablar de síndrome de abstinencia o no. A ver, doy ejemplos. En el alcohol y los opiáceos no hay dudas. Hay reportes, investigaciones, está totalmente consolidado, y salvo algún terraplanista, nadie va a opinar que no hay síndrome de abstinencia. En la marihuana, además, más allá de que hay reportes de consumo problemático, y los hay, son menores, pero no hay indicios fuertes y serios y que hayan sido replicados de síndrome de abstinencia. Lo cual quiere decir que no es perjudicial de riesgo. Sí, puede ser perjudicial de riesgo, es lo que estoy diciendo. No es un criterio demarcatorio. En el medio, donde hay el debate, donde van a encontrar, no digo mitad de biblioteca porque la biblioteca está más inclinada para el lado de que no hay síndrome de abstinencia, aunque sí es una droga con un alto perfil de consumo problemático, está la cocaína. Hay debate. Algunos sostienen que no hay un síndrome de abstinencia clásico en la cocaína, y otros sostienen que sí lo hay, y es un debate todavía el día de hoy abierto. Estos son los tres ejemplos. Ahora, nosotros, ¿por qué lo trajimos? Para decir que el síndrome de abstinencia puede ser un componente de los trastornos por consumo de sustancias y de los consumos problemáticos. Ahora, su ausencia no indica que no haya consumo problemático, y su presencia, como dijimos antes, no es que garantiza 100% que haya consumo problemático. Bien, la tolerancia, esto es interesante. En el caso de la tolerancia, es interesante porque es un concepto que en realidad tiene un aspecto, si quiere, como valorado negativamente. Si hay tolerancia es porque hay uso consuetudinario, y entonces quiere decir que hay una adaptación al consumo. Ahora, la tolerancia es un proceso adaptativo que todos tenemos, que todos desarrollamos cuando interaccionamos no solo con sustancias, con el mundo real. No sentimos la ropa, desarrollamos tolerancia al estímulo ropa. Con las drogas ocurre exactamente lo mismo, no es algo
propio de las drogas. Sin embargo, se ha presentado durante mucho tiempo como un concepto ligado solamente a las drogas. La tolerancia es un proceso adaptativo de plasticidad que tenemos todos los organismos en relación cuando estamos expuestos durante una determinada cantidad de tiempo al mismo estímulo. Bajamos los niveles de respuesta a ese estímulo. Eso. No, también es psicológico. Tiene un componente fisiológico fuerte, porque es una, digamos, por eso yo doy siempre el ejemplo de lo sensitivo. Nosotros desarrollamos tolerancia a ciertos estímulos sensitivos porque nos acostumbramos. Ahora, la tolerancia es un indicador de que si hay tolerancia a una sustancia, hay consumo prolongado. No sabemos su problemático, pero hay una larga exposición en tiempo al consumo. ¿Qué es la tolerancia? Eso que hace que algunos con al cuarto o quinto Fernet están perfectos y otros a la segunda cerveza están en el piso. Uno tiene tolerancia, el otro no. Es lo que llamábamos en mi juventud cultura alcohólica, pero que no tiene que ver, digamos, con una capacidad propia más allá que hay en cada uno, sino también con la historia de consumo. ¿No? No, estaba pensando con lo que usted mencionaba de la adaptación, que la tolerancia podría pensarse como un paso previo a la abstinencia. Digo, pensando de una persona que consume, supóngase, siempre la misma cantidad, genera tolerancia y después ya deja de ser insuficiente para producir el mismo efecto, ¿podríamos hablar de una abstinencia? Sí, no. A ver, la tolerancia puede producir, en general, contribuye a la escalada en el consumo. Al no tener el mismo efecto con la misma dosis, tiendo a incrementar la dosis. No me va a ser garantía siendo una abstinencia, porque depende del tipo de droga, depende de muchas cosas. Sí, la tolerancia es un facilitador de la escalada en el consumo, porque si yo con el mismo efecto, no tengo el mismo efecto con la misma cantidad, tiendo a incrementar la dosis o la frecuencia de consumo. Bien, estamos hasta ahí. Vamos a ver una cosita más y después vamos a pasar al bonus track, porque vamos... yo, desde que me paré frente a la clase, recuerden que yo insistí en esto, hay que correrse, vamos a intentar descentrar la problemática de la droga a la problemática de los sujetos que tienen o pueden tener problemas con el consumo de drogas. Ahora, la centralidad de la droga en esta problemática, sí, podemos entenderla que refiere a la hegemonía médica, al modelo biologicista, a todo eso. Pero también la eficacia de esos discursos que centralizan en el objeto droga como la causa y lo que resume todo el problema, tiene su eficacia ¿en qué? En que el desconocimiento de lo que hay sobre las drogas. A ver si logro transmitir esta paradoja o aparente paradoja. Para poder descentrarnos del objeto droga como el objeto que explica todo el problema, hay que saber de drogas. Porque la eficacia del discurso centralizador en la droga subyace su eficacia en que hay desconocimiento. Por eso se puede demonizar. Si uno no sabe lo que hace la sustancia, le puede creer que es capaz de hacer cualquier cosa, digamos. Por eso la droga te mata, te lleva, te sirve un té, te hace un... Porque si no sabemos qué hacen y cómo funcionan. Entonces, para descentrarnos, para poder ir a una mirada que se centre en el sujeto y su vínculo con la sustancia, hay que mínimamente saber algo de cómo actúan las drogas. Ya nos aproximamos con algo. ¿Qué dijimos? Que lo que nosotros llamamos droga no es cualquier cosa, tiene psicoactividad, tiene capacidad de intoxicar, o sea, de modificar severamente el comportamiento del individuo, y tenemos reportes de que las personas pueden desarrollar consumo problemático. A eso le llamamos droga de abuso. Bien, ahora, las drogas, y esto es importante, tampoco actúan de la misma manera, bajo las mismas condiciones. Por eso recuerden esa triada básica: sujeto, sustancia, contexto. Entonces, lo primero que hay que saber es que las psicodrogas, las drogas psicoactivas, las drogas de abuso, que son de las que ahora ya sabemos estamos hablando, para tener su acción tienen que llegar, si son psicoactivas, tienen que llegar al sistema nervioso central. Esto ya lo vieron en Experiment. ¿Cómo se dice? Experiment. Expert. Tienen que llegar al sistema nervioso central. Ahora,
cuando queremos entender, comprender el mecanismo de las drogas, ustedes vieron, cuando uno está en esta temática o está cursando, le preguntan, ¿qué hace tal droga? Y lo cierto es que cuando uno empieza a entender, digamos, a estudiar un poquito las drogas, es difícil responder, pero ¿qué hace a qué nivel? ¿Qué hace a nivel cerebral? ¿Qué hace a nivel conductual? O sea, en la pregunta que hace, en la formulación de esa pregunta hay un desconocimiento bastante fuerte de cómo actúan las drogas, que es la premisa para poder entender y de ahí descentrarse. Poder, una vez que uno desmitifica ciertas cuestiones de las drogas, puede pensar esta mirada alternativa, esta mirada compleja, centrada en los sujetos y en los usuarios de drogas. Entonces, una droga para llegar al sistema nervioso central tiene que llegar primero a nuestro torrente sanguíneo. Esto lo saben, como deberían saber. Si no, la llamamos a Paula Abate. Esto lo saben. Tiene que llegar primero al torrente sanguíneo y después atravesar la barrera hematocefálica, que es la que protege para que no entre cualquier cosa al cerebro, entre cualquier molécula. Ahora, hay tres conceptos claves para entender los mecanismos de acción de las drogas y después para ver cómo las drogas pueden actuar de diferente manera de acuerdo a cómo ingresan al cuerpo, que son las vías de administración. La misma droga actúa de diferente manera si ingresa al cuerpo por una vía o por otra. Y cuando cambia, no es solamente un cambio sutil, es un cambio cualitativo, porque si cambia el tiempo que hay entre la administración de la droga y el efecto de la droga, es por una noción básica de condicionamiento operante. Si hay mucho tiempo entre el estímulo y el efecto, es más difícil que haya asociación. Si hay menos tiempo, queda más asociado. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, pero la vía de administración es importante. Ahora, esto hace a todas las variables que intervienen. ¿Y por qué es tan difícil decir qué hace una droga? Una droga puede hacer un montón de cosas en diferentes personas, en diferentes condiciones. Y yo lo que vamos a ver hoy día, vamos a empezar a ver, porque vamos a seguir con las vías de administración la clase que viene, lo que vamos a empezar a ver aquí es que el efecto de una droga, aún bajo parámetros biológicos, depende de diferentes variables y por eso la misma droga, la misma cantidad, puede no hacerle, y no le va a hacer a diferentes personas el mismo efecto. Y que esa mirada de uniformidad que tenemos en las drogas, de los efectos de las drogas, es una mirada equivocada. Las drogas hacen algo que puede tener efectos diversos en las diversas personas, en diversas consecuencias y en diversas condiciones en las cuales se administra y por las diversas vías. Tres conceptos básicos que tenemos que saber y que tenemos que refrescar son el de farmacodinámica, que esto es cuando una droga ingresa al organismo, produce una serie de cambios, que por ejemplo puede ser los cambios que produce a nivel sistema nervioso central. ¿Qué hace la cocaína? Bueno, inhibe la recaptación de dopamina, serotonina y noradrenalina. No les voy a preguntar esto, ya lo tendría que saber. Ni me interesa que esto lo sepan, sí que lo recuerden. Ese es el mecanismo de acción, esa es la farmacodinámica, es lo que la droga le hace al organismo. Cuando hablamos de farmacodinámica es lo que una sustancia, el cambio introduce en el organismo a partir del cual va a producir los efectos. Pero ese efecto es producto de un cambio que modifica todo un sistema preexistente, que además es diferente de una persona a otra, las condiciones que está en ese sistema. Por lo tanto, el efecto puede ser totalmente diferente a la misma dosis y en diferentes personas. Pero eso es la farmacodinámica. Ahora, lo otro es que la visión que hemos construido de las drogas, a partir de esta mirada media mítica, es que somos receptores de las drogas, pues la droga te mata, te lleva, zombies, y en realidad nuestro organismo le hace cosas a las drogas, las modifica cuando se incorpora a nuestro cuerpo, las metaboliza, recuerdan esto. Y eso también es importante, porque eso va a tener que ver va a mediar en el efecto. Si la metabolizamos más rápido, la eliminamos más rápido, y ese eliminarlo más rápido va a estar en función de diferentes variables que intervienen en el proceso de la farmacocinética, que es lo que nuestro organismo le hace a las drogas. Su efecto también va a estar mediado por eso. ¿En cuánto tiempo lo metaboliza? ¿En cuánto metabolizarlo es convertirlo en otra sustancia para poder eliminarla? Entonces, ¿en cuánto tiempo la elimina? La farmacocinética es lo complementario a la farmacia, o sea, lo que hace la droga, lo que hace el organismo. Y la biodisponibilidad. Para una droga actúa y llega al cerebro, tiene que llegar al torrente sanguíneo. Ahora, salvo la vía endovenosa, yo llego al torrente sanguíneo por otras vías. Por una vía, digamos, cutánea,
la más clásica, la vía digamos, gástrica, pero a la vez la vía gástrica, las drogas se disuelven en diferentes puntos, se pueden disolver del tracto gastrointestinal y dependiente de diferentes cosas, y un porcentaje de esa droga ingresará a un determinado tiempo al torrente sanguíneo. Entonces la biodisponibilidad es otro concepto que tenemos que tener en claro para poder entender cómo las drogas actúan y empezar a relativizar esa concepción monolítica de que tal droga hace tal cosa. Tal droga puede hacer tal cosa bajo determinadas condiciones y bajo otras condiciones puede hacer algo. Entonces hasta acá voy a llegar y voy a pasar al bonus track que pensaba hoy día que les traía hoy día, digo, porque cuando uno cursa estas materias dice, bueno, ¿para qué sirve esto? La semana que viene vamos a ver vías de administración, vamos a ver clasificación de las drogas y todo eso. Pero, para que se lleven algo y puedan impresionar a sus familiares en la mesa del domingo, y por ahí tener un tema de conversación, por ejemplo, en el cita de Tinder, y vamos, la propuesta que les traje es hacer un pequeño ejercicio, si tienen ganas, si quieren ir, se van, pero, a ver, alcoholemia, ¿cuánto alcohol tienen las bebidas? Por ejemplo, la pregunta que todo el mundo se hace, es lo mismo, una cerveza, me tomé una cerveza, pero si usted no tomé más que un fernet, bueno. Las bebidas ya las vamos a ver cuando veamos la clasificación. No tienen la misma graduación, o sea, no tienen la misma cantidad de alcohol. Después está el mito, hace mal la mezcla. Nunca hace mal la mezcla, lo que hace mal es la cantidad. Lo que hace mal es la cantidad, no la mezcla. Y la calidad se paga, o sea, con resaca. Eso sería así, porque intoxica. Alcohol en sangre, ¿qué carajo es todo eso? Bueno, miren, vamos hoy día para el bolsillo de la dama y el cartel del caballero. Vamos a traer una formulita con la cual se van a poder divertir e impresionar a sus conocidos. ¿De qué se trata esto? El alcohol en sangre, la alcoholemia, eso que me hacen soplar y si me da más de 0,5. Ahora ya más de 0, más. Bien. Las bebidas alcohólicas tienen una diferente cantidad de alcohol. Por extinción básica, después lo vamos a ver, las destiladas tienen mucha más cantidad de alcohol que las fermentadas. Fermentadas, cerveza, vino. Destiladas, fernet, gin tonic, vodka. Esas son las destiladas. No, la diferenciación blancas, todo eso es folclórica. Destiladas, fermentadas. Bien. Y por obra y gracia de las leyes del consumidor, en todos los países del mundo, casi todos, por lo menos que yo conozca, todas las bebidas alcohólicas vienen, y antes que existieran los rótulos que existen ahora, los octógonos actuales, vienen y te dicen cuál es la gradación alcohólica. Entonces, ¿cuánto alcohol yo bebo cuando me tomo una cerveza? Uno agarra la Budweiser, horrible, y dice 5 grados. Con ese dato yo puedo calcular cuánto alcohol ingiero, lo cual no me va a decir cuánto alcohol tengo en sangre. Yo el primer dato que tengo que sacar es cuánto bebí. Entonces, yo pongo una graduación, entonces 5 grados. ¿Por cuánto? Por lo que me tomé. 330, un porroncito. En mililitros. ¿Sí? 330 mililitros, eso es lo que traen los... Eso lo multiplico por una constante, que es la densidad del alcohol. Este resultado, ¿alguien me lo saca por acá? No. ¿Alguien lo saca por acá? Lo vamos a multiplicar por una constante, que es 0,80, y lo vamos a dividir a ese resultado por 100. Lo vamos a dividir por 100. ¿Cuánto me da? No, está todo mal. 13,2. 13,2, sí. 13, bueno, yo cuando me tomé una cerveza de 5 grados, me tomé 13,2 gramos de alcohol.
¿Se entiende? Ese es el famoso... Si una vez que lo incorporan, viene en calculadora, la pueden bajar como aplicación, uno le carga y te dice... Bien, pero yo me tomé 13 grados de alcohol. ¿Cuánto es mi alcoholemia? Supongamos que estamos en un país como en la Unión Europea que el punto de corte es 0,5, por ejemplo. En la Unión Europea para manejar es 0,5. Entonces, ya tengo 0,5, bueno, ahí viene la prueba de que a la misma cantidad de alcohol puedo tener diferentes niveles de alcoholemia. Ni hablar de diferentes efectos, porque al mismo nivel de alcoholemia, alguien que ya tiene un consumo consuetudinario y además ya desarrolló una tolerancia, no solo física, sino conductual, ya sabe manejarse con ciertos niveles de intoxicación, o sea, se ha adaptado, va a tener otros efectos. Pero también a nivel biológico van a ver la diferencia de niveles de alcoholemia según diferentes condiciones físicas. Fíjense. Profe, ¿de dónde saca el 0,8? Es la constante de densidad del alcohol. Para calcular en gramos cuánto se transforma esto en Y gramos. para tener un coma, ¿cuánto tenés que tener máximo? No, el coma, no, porque no estamos en alcoholemia todavía. No estamos en alcoholemia, estamos en la cantidad de alcohol, de gramos de alcohol que consumimos. Acá consumimos 13,2 gramos, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cuánta alcoholemia me da eso? Pregunta que te hace todo el mundo. Y mirá, la respuesta es que no hay una respuesta unívoca. En esto también es el 1 a 1. ¿Por qué? Porque yo para calcular la alcoholemia, recordemos que me tomé 13 grados. Esto es una... No voy a hacer más nada. 13 gramos de alcohol, ¿no es cierto? Gramos de alcohol. Ahora, la tasa de alcoholemia, ¿cómo la calculo? Tomo los gramos de alcohol ingerido, 13,2, por el peso corporal de cada persona que lo ha consumido. Ahí viene el 1 a 1, viene lo individual. Profe, ¿el peso en qué gramos? Acá en esta la vamos a hacer en kilos. Acá la hacemos en kilos. En esta fórmula, es la fórmula de un investigador sueco, la hacemos sobre el peso corporal. 60. Ahora, la velocidad con que el alcohol se difunde en el torrente sanguíneo varía según el sexo biológico. Y eso se da por una constante, que es la R, que es la velocidad con la que se distribuye por el torrente sanguíneo. En los varones es 0,7 y en las mujeres 0,6. Entonces, este 13 sobre 60, 0,22 te da. 0,22. Por, me parece que falta algo. No te puede dar 0,22. 13,2 por 60. Dividido. Perdón, sí. Dividido, te da 0,22 por... A ver, ¿por qué no me daba así a mí? Porque no dice dividido. Creo que la compañera lo sacó multiplicado y no dividido. Dividido. ¿Cuánto da dividido? Bueno, por R, que es 0,7 en el varón, multiplicado por esto, y es por 100, ahora me acuerdo, sí. Es por 100, es lo que me está faltando. Multiplicar esto, ¿cuánto te da? ¿Por 0,7? Sí. No, perdón, es al revés. Estoy haciendo yo todo mal. No, es esto. Perdón. Es esto. Es que estamos haciendo la operación mal. Yo me quedé en la anterior. Tengamos los grados de alcohol. Ahora sí, multiplicame. 60 por 0,7, eso sí. Ahora sí. Te da 42. Bien. Ahora sí. Dividí 13,2 por dividido 42. Ahora sí. Primero tenés que hacer esta operación. Peso por R. Perdón. 0,31 y un montón. Bueno, tu alcoholemia aproximada para un varón de 60 kilos, aproximada, y depende si almorzó o no almorzó, si comió, porque el estómago va a absorber a partir de si hay algo más para absorber además del alcohol, si hay algo más lo va a absorber más lentamente, pero aproximadamente las próximas 2 horas la alcoholemia va a ser de 0,31. ¿Se entiende? Pero miren esto, qué interesante. Si es una mujer, lo tenemos que hacer por menos peso y por otro coeficiente. Entonces vamos a multiplicar 50, pongamos, por 0,6. Por 0,6. 30. 13,2, el alcohol que ingirió, tomaron lo mismo. 13,2. ¿Dividido 30? Sí.
0,44 de alcoholemia. La misma cantidad de alcohol en una mujer la lleva casi al borde del 0,5, 0,44 de alcoholemia, bajo las mismas condiciones, y a un valor a 0,31, ¿se entiende? ¿Por qué traje esto, esta formulita? Simplemente para demostrar que ya en lo biológico es imposible afirmar contundentemente tal droga hace tal cosa. Solamente en esta medida, que es una medida biológica, la alcoholemia cambia de persona a persona, de sexo, cambia las condiciones, ni hablarlo, que vamos a ver en la clase que viene, si hay otras condiciones que median, como la alimentación que tuvo, si se alimentó previamente, etcétera, etcétera. Y también entender que las bebidas difieren entre sí, no por el color, el envase, la marca o el marketing que tienen, sino por la cantidad de alcohol que tienen. El Fernet tiene una grabación de, en vez de usar 5, hubiéramos usado 44. ¿Se entiende? Ahí se entiende la distancia que hay entre una cerveza y un Fernet. ¿Sí? Perdón. ¿La diferencia biológica? Es una constante que tiene que ver con la distribución en el torrente sanguíneo de la velocidad con que se elimina el alcohol. Es biológico, un marcador biológico. Sí. Sí, las personas transgénero se sostiene, por eso el debate es importante distinguir sexo biológico asignado al nacer, porque en términos sanitarios y epidemiológicos es un dato que permite esto, digamos. El transgénero se mantiene, digamos. Por eso es tan importante distinguir género o identidad con el sexo asignado al nacer. Profe, con respecto a la mezcla, ¿no he escuchado algo así que era como que ponele si mezcla speed, que era como que un activo y... Acá viene la pregunta y la vamos a ver la clase que viene. La pregunta de la mezcla, pero ahí no habla de mezcla de alcohol. Ahí me está mezclando una droga estimulante, cafeína, en altísima concentración, que es lo que tiene la speed, con una droga depresora, que es el alcohol. Lo que está haciendo es un efecto compensador, sobre todo el efecto depresivo del alcohol, para poder consumir más alcohol. ¿Por qué? Porque el alcohol deprime, te va apagando. Dice, no, pero si yo me pongo como loco. Sí, porque te va apagando de arriba para abajo. Entonces, como te apagan primero los circuitos inhibitorios, estás hecho un loquito, pero te estás apagando. O sea, como lo primero que apaga es la corteza cerebral, donde están todos los circuitos GABAérgicos, inhibitorios, te desinhiben. Pero para mantenerte en este estado de desinhibición y no seguir apagándote, te incorporas un estimulante. Con lo cual ya estás allanando el camino a una estrategia farmacológica de compensación en las intoxicaciones que puede empezar a buscar estimulantes más fuertes. Como por ejemplo... Por la cocaína. Claro, cocaína para alcohol. ¿Cómo fue que dijo el último? Que el uso de sustancias estimulantes para compensar el efecto depresivo del alcohol allana el camino. Yo no quiero sonar como estas cosas así que meten miedo, pero sí es más probable que después uno encuentre desarrollo una estrategia de afrontamiento del efecto depresivo del alcohol asistiéndose con un estimulante. Porque como el alcohol te va apagando, los estimulantes te van levantando y te van manteniendo en ese momento donde la depresión se expresa desinhibitoriamente, porque te apagó los... ¿Por qué acudiría a otra cosa más? Ya tiene el... porque te sigue deprimiendo, el alcohol no para ahí. Sí, ¿y por qué? Porque hay drogas mucho más eficaces para estimularse que la speed. Esa es la respuesta. Bueno, nos vemos, que se diviertan con la formulita que le enseñó, que aprendieron con Gómez a calcular la alcoholemia. Nos vemos.